Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para un nuevo viaje por el fascinante mundo de las series. Soy y me emociona muchísimo darles la bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que, sé que a muchos de ustedes, les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Sí, esas historias llenas de drama, pasión, intrigas y paisajes de ensueño que nos tienen pegados a la pantalla. Pero no vamos a hablar de cualquier serie turca, no señor. Vamos a echar un vistazo a esas joyas que, aunque técnicamente no son de 2025, ya las podemos disfrutar en streaming y que, les aseguro, se convertirán en vuestras próximas obsesiones. Sé que muchos están buscando qué ver, qué maratonear, qué historia los atrape y los haga olvidar por un rato de la rutina. Y créanme, tengo la solución perfecta. Así que, si eres de los que aman los giros inesperados, los romances imposibles y las tramas que te dejan sin aliento, este vídeo es para ti. Antes de que nos adentremos en este mar de series, no puedo evitar recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son unos fanáticos de las series turcas como yo, o simplemente quieren estar al tanto de las últimas recomendaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de recomendaciones, análisis y mucho más. Ahora sí, sin más preámbulos, preparemos las palomitas y démosle play a este viaje seriéfilo. Y vamos a empezar fuerte, porque les voy a hablar de una serie que, si no han visto, están tardando. Se llama Yarg o Secretos de Familia, dependiendo de dónde la estén viendo. Esta serie es un thriller judicial que te atrapa desde el primer minuto. La trama gira en torno a un abogado y una fiscal, interpretados magistralmente por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso que involucra a sus propias familias. Es una montaña rusa de emociones, con giros que te dejan pensando, ¿qué acaba de pasar? La química entre los protagonistas es innegable y las subtramas son tan bien construidas que te mantienen en vilo todo el tiempo. Si les gustan las series con misterio, drama y un toque de romance, Yarg es un sí rotundo. Además, la banda sonora es una maravilla. Y no se preocupen si tienen miedo de que se haga lenta, porque cada episodio te deja con ganas de más. De verdad, es un vicio. Les advierto, una vez que empiecen, no podrán parar. La siguiente en la lista es Kusursuz Kirak, que podríamos traducir como El inquilino perfecto. Esta es una serie que combina el misterio, el suspense y un poquito de terror psicológico. Aquí la trama se centra en una joven periodista que se muda a un edificio de apartamentos donde empiezan a ocurrir sucesos muy extraños. Y no me refiero a ruidos molestos del vecino de arriba. Hablamos de cosas mucho más inquietantes y oscuras. Los personajes son complejos y cada uno guarda secretos que te hacen dudar de todos. La atmósfera de la serie es densa y te mantiene en constante alerta. Si son de los que disfrutan de las historias que te hacen pensar y que te dejan con la piel de gallina, Kusursuz Kirak es una excelente opción. La actuación de Dilan Cicek Deniz es simplemente espectacular, dándole una profundidad increíble al personaje principal. Y la forma en la que la serie te va desvelando los misterios poco a poco es de lo más adictiva. No es una serie para ver con la luz apagada, se los aseguro. Ahora, cambiamos un poquito el género, aunque sin dejar de lado el drama, para hablar de Bir Zamanlar Kukurova o Tierra Amarga. Esta serie es un culebrón en toda regla, pero de esos que te enganchan sin remedio. La historia nos lleva a la Turquía de los años 70 y nos narra las vidas de varias familias que se ven envueltas en luchas de poder, secretos del pasado, amores prohibidos y tragedias que te desgarran el corazón. La producción es espectacular, con escenarios impresionantes y vestuarios que te transportan a otra época. Los actores, sobre todo los protagonistas, Hilal Altınbilek y Uğur Güneş, tienen una química increíble que te hace creer en su amor. Y aunque a veces las tramas pueden ser un poco exageradas, es precisamente eso lo que la hace tan entretenida. Si les gusta el drama intenso, las historias de amor apasionadas y los secretos familiares, Tierra Amarga es una serie que no se pueden perder. Les garantizo que van a llorar, reír y a sufrir con cada personaje. Prepárense para un viaje emocional de lo más intenso. Y siguiendo con los dramas de época, les presento Kuruluş Osman, o El fundador Osman. Esta serie es un épico drama histórico que cuenta la historia de Osman, y el fundador del Imperio Otomano. Si les gustan las series con batallas, intrigas políticas y personajes históricos, esta es su serie.
La producción es de una calidad increíble, con escenas de acción muy bien coreografiadas y vestuarios impresionantes. Además, la trama está muy bien documentada y te permite aprender un poco sobre la historia de Turquía. La actuación de Burak Özçivit, que interpreta a Osman, es magnífica y te hace creer en la determinación y el coraje de este personaje histórico. Si quieren ver una serie con mucha acción, drama y un trasfondo histórico interesante, Kuruluş Osman es una excelente opción. Es una serie larga, pero les aseguro que cada episodio vale la pena. Además, es una gran oportunidad para sumergirse en una cultura fascinante y aprender sobre una época crucial en la historia. Cambiando un poco el tono, pero sin perder la intensidad, les recomiendo Camdaki KZ o La chica de la ventana. Esta serie es un drama psicológico que nos narra la historia de Nalan, una joven que vive una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad esconde muchos traumas y secretos del pasado. La serie te atrapa desde el principio por su atmósfera inquietante y la complejidad de sus personajes. La actuación de Burcu Biricik es simplemente sublime, transmitiendo a la perfección la vulnerabilidad y la fragilidad de Nalan. La trama aborda temas muy profundos como el abuso, la dependencia emocional y la búsqueda de la identidad. No es una serie fácil de ver, pero es una joya que merece ser descubierta. Si les gustan las historias que te hacen reflexionar, que te remueven por dentro y que te dejan pensando, La chica de la ventana es una serie que no pueden dejar pasar. Les advierto que necesitarán pañuelos. Y si después de tanto drama necesitan un respiro, les voy a recomendar una serie un poco más ligera, aunque sin dejar de lado los toques de intriga y romance, Senkal Kapmo llamas a mi puerta. Esta es una comedia romántica que te roba el corazón desde el primer episodio. La trama gira en torno a Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, que tienen que fingir estar comprometidos para lograr sus objetivos. La química entre los protagonistas es innegable y las situaciones cómicas son muy divertidas. Pero no se dejen engañar por su tono ligero, porque la serie también aborda temas como la familia, la amistad y la superación personal. Es una serie perfecta para ver en esos días en los que necesitas desconectar y relajarte. Si les gustan las comedias románticas con personajes carismáticos, situaciones divertidas y un toque de drama, Llamas a mi puerta es una excelente opción. Además, la serie tiene una estética muy cuidada que te hace querer ver más. Les aseguro que se enamorarán de Eda y Serkan. Y ya que hablamos de comedia romántica, no puedo dejar de mencionar Erkenci Kuşu Pájaro Madrugador. Esta serie es otra joya del género que te hará suspirar y reír a partes iguales. La historia se centra en Sanem, una joven que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. Los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, tienen una química explosiva que te hace creer en su amor. La serie está llena de situaciones cómicas, malentendidos y momentos románticos que te harán sonreír. Además, los escenarios son preciosos y la banda sonora es muy pegadiza. Si son de los que aman las historias de amor con un toque de humor, Pájaro Madrugador es una serie que no se pueden perder. Les garantizo que se enamorarán de Sanem y Can y que se quedarán con ganas de más. Es una serie perfecta para ver en pareja o con amigos, y estoy segura de que se convertirá en una de sus favoritas. Ahora, volviendo un poco al drama, les recomiendo Muzice Doctor o Doctor Milagro. Esta serie es un remake de la exitosa serie coreana Good Doctor y nos cuenta la historia de Ali Beza, un joven médico con autismo y síndrome de Savant que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su talento en el campo de la medicina. La serie es muy emotiva y te hace reflexionar sobre la inclusión, la diversidad y el valor de la diferencia. La actuación de Tañer Olmez es simplemente brillante, transmitiendo a la perfección la complejidad y la sensibilidad de Ali. La trama está muy bien escrita y aborda temas médicos interesantes. Si les gustan las series que te emocionan, que te hacen pensar y que te dejan con una sonrisa en la cara, Doctor Milagro es una serie que no se pueden perder. Es una historia inspiradora que te hará creer en el poder de la superación personal y en la capacidad de cada individuo para lograr sus sueños. Y para terminar esta selección, les voy a recomendar Ask 101 o Amor 101. Esta serie es un drama juvenil que nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que intentan que su profesor favorito no sea despedido. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Los personajes son muy carismáticos y te encariñas con ellos desde el primer momento. La trama es muy entretenida y te mantiene enganchado de principio a fin. Si les gustan las series de adolescentes con un toque de drama y un poco de humor, Amor 101 es una excelente opción.
Además, la serie tiene una banda sonora muy buena y una estética muy cuidada. Es una serie perfecta para ver si quieren recordar aquellos años de la adolescencia y para conectar con las nuevas generaciones. Les aseguro que se sentirán identificados con los problemas y las alegrías de estos jóvenes. Y bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las mejores series turcas que ya pueden disfrutar en streaming. Espero que esta selección les haya gustado y que les sirva de inspiración para encontrar su próxima maratón. Hemos hablado de dramas judiciales que te dejan sin aliento, de misterios que te hacen dudar de todo, de épicas historias de época, de comedias románticas que te roban el corazón, de historias inspiradoras y de dramas juveniles que te hacen reflexionar. En fin, creo que hemos cubierto una buena variedad de géneros y que seguro que hay algo para cada gusto. Recuerden que todas estas series están disponibles en diversas plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no empezar a verlas. Y si les surge alguna duda, o quieren saber en qué plataforma están disponibles, no duden en dejarlo en los comentarios. Estaré encantado de responder a todas sus preguntas y de seguir compartiendo mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que se tomen el tiempo de ver mi contenido y de compartir esta pasión conmigo. De verdad, muchas gracias. Y como siempre, les animo a que me dejen en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, cuáles de estas les gustaría empezar a ver, o si tienen alguna recomendación para mí. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos seriéfilos para que ellos también descubran estas joyas y, por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí estamos siempre listos para ofrecerles las mejores recomendaciones y para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series. Hasta la próxima, y felices maratones.